Capítulo 1. Ciudad de Vale. Abajo, cerca de los muelles, había un hermoso parque frente al mar bordeado de árboles. Era un lugar popular para que la gente paseara por la orilla a través de sus jardines bien cuidados o se sentara tranquilamente y contemplara el agua. Arriba, en el nivel de la calle, había una gran cantidad de pintorescas tiendas donde la gente podía curiosear y restaurantes y cafés al aire libre donde podía relajarse y ver pasar el mundo. En este día, sin embargo, había una multitud de personas reunidas alrededor de la escalera principal que bajaba al parque, observando la actividad de abajo. Había vehículos policiales estacionados alrededor de la entrada y un par de oficiales impidieron que los curiosos bajaran al nivel inferior. Uno de esos espectadores fue un 3 en el entrenamiento de Ruby Rose. Las escenas del crimen atraían a la chica como la miseria atraía a los Grimm. Cada vez que estaba en la ciudad y había luces de la policía parpadeando cerca, solo tenía que ir a ver qué estaba pasando. Ella no pudo evitarlo y esto ciertamente no fue una excepción. El problema era que no estaba lo suficientemente cerca para poder ver lo que estaba pasando. A veces, ser pequeño tenía sus ventajas y comenzó a abrirse camino entre la multitud, lanzándose a pequeños espacios mientras la gente se movía y se movía para tratar de obtener una mejor vista. Poco a poco, ella se abrió camino hacia adelante. Un último movimiento rápido debería llevarla directamente al frente. Desafortunadamente, no había atravesado completamente el espacio antes de que la persona se moviera de nuevo y atrapara su pie con el de ellos. Con un pequeño grito de alarma, se tambaleó hacia adelante y se encontró mirando el largo tramo de escalones de piedra que estaba a punto de caer de cabeza. O al menos lo habría hecho si una mano grande y fuerte no la hubiera agarrado del hombro y tirado de ella para que se enderezara. Cuidado, dijo una voz amable y divertida. Ese es un viaje que no creo que quieras hacer. Sí, eso habría dolido, estuvo de acuerdo. Gracias, dijo mientras se giraba para mirar a su salvador. Lo primero que notó, además del hecho de que era alto, fue su brillante cabello naranja. Enmarcaba un rostro bronceado con ojos marrones que la miraban con cierta diversión. Estaba vestido con pantalones negros y botas con una camisa blanca, todo debajo de un largo abrigo negro de cola irregular con un interior rojo. Por encima de su hombro podía ver la empuñadura de una espada y en su cintura, bajo el abrigo, había lo que pensó que podría haber sido una hoja más corta, pero no podía ver lo suficiente como para saberlo. Obviamente, un cazador y ella realmente quería preguntar sobre las armas, pero hacerlo mientras estaba de pie entre una multitud probablemente no era la mejor idea, por lo que reprimió su curiosidad de mala gana. No hay problema, respondió. Entonces, ¿qué está pasando aquí?, preguntó mientras se giraba para mirar la escena. Parece que algunos matones de Whitefam se encontraron con las personas equivocadas, respondió. Sonaba divertido. Efectivamente, abajo, en el camino que conducía desde las escaleras al parque, había 4 miembros del Whitefam, fácilmente reconocibles por sus característicos chalecos blancos adornados con la cabeza de lobo carmesí y marcas de 3 cortes. Cada uno de ellos se veía bastante golpeado y estaba atado a un poste de luz, sus máscaras aplastadas en el suelo frente a ellos, y con los pantalones bajados hasta los tobillos. En uno de los postes había un gran cartel escrito a mano en un grueso trozo de cartón. Los faunos merecen la igualdad y todos los beneficios de la humanidad, pero el terror y la violencia del colmillo blanco solo dañan esa causa y nunca la lograrán. Ciertamente estuvo de acuerdo con lo que decía el letrero, pero alguien tuvo las agallas de hacerle eso a los miembros del colmillo blanco. Puede que no sepan mucho sobre ellos, pero sabía lo suficiente como para saber que la humillación pública no era algo que tomarían a la ligera y buscarían cazar a quien quiera que lo haya hecho. Entiendo por qué están atados, dijo. Para que no se escapen antes de que aparezca la policía. Pero, ¿por qué tienen los pantalones alrededor de los tobillos? Un poco de humillación extra por ser atrapado, respondió. Junto con el hecho de que todos fueron golpeados por una persona y el vídeo ya está en toda la red. Extendió un pergamino y el vídeo se reproducía en él. Estaba oscuro cuando sucedió, pero las luces que bordeaban la pasarela proporcionaron mucha iluminación para que el vídeo fuera claro. Justo cuando dijo que los 4 miembros de Whitefam estaban siendo golpeados por un solo individuo. La persona que golpeaba estaba vestida completamente de negro, como un ninja, y solo se veía el área alrededor de sus ojos. Tampoco había duda de que la persona era una mujer. Parecía que estaba jugando con ellos, nunca estuvieron cerca de darle un golpe y ella se movió y golpeó con tanta facilidad, tan impresionante. ¡Wow!, canturreó ella.
Quien quiera que sea, ella es tan buena. Esos tipos ni siquiera pudieron tocarla. Él sonrió. Nadie puede y ella pensó que dejarlos con los pantalones bajados sería bueno para reír. Ella se volvió y lo miró. Espera, ¿la conoces? Ella preguntó. ¿Se podría decir eso?, dijo con una sonrisa. Podría haber habido una docena o dos de ellos y aún así no le habrían puesto una mano encima. Los matones comunes de Whitefang no son tan duros, pero eso ya lo sabes, ¿verdad, Ruby Rose? Sus ojos se agrandaron. ¿Tú sabes quién soy? Yo sí, respondió. A mí y a la dama del vídeo nos gusta estar atentos a los próximos Unsmen y Untreses, particularmente de Beacon. Él sonrió. Por solo estar allí durante un semestre, tú y tu equipo ya han tenido algunas aventuras propias, ¿no es así? Ella inclinó la cabeza con ternura. No pensé que nadie fuera de la escuela o la policía supiera nada de eso. Probablemente no, estuvo de acuerdo. Pero somos bastante buenos para descubrir cosas que queremos saber. Y es posible que hayamos estado cerca por una o dos cosas. ¿Qué, cuándo, dónde? Te diré que, comenzó. Estoy esperando a alguien y es casi la hora del almuerzo, y hay un pequeño y agradable café al otro lado de la calle. Te invitaré a almorzar y puedes preguntarme lo que quieras. Su nerviosismo alrededor de la gente nueva de repente apareció, extraño como no lo había hecho antes. Era obvio que él era un cazador, solo por eso ella se moría por hablar con él sobre sus experiencias, además él conocía a la persona que golpeó a los miembros de Whitefang y sabía quiénes eran ella y su equipo. Él sintió su repentino nerviosismo. Lo siento, se disculpó. Después de todo, no me conoces y te estoy pidiendo que vayas a almorzar conmigo. No es muy inteligente de mi parte. Por un momento creyó ver una mirada de tristeza pasar por sus ojos. Se frotó la nuca con timidez. No soy bueno con la gente nueva, y ni siquiera sé tu nombre. Él cara palmeada. Lo siento, fue grosero de mi parte no presentarme. Me llamo Ichigo Kurosaki. Ruby Rose, dijo. Ah, pero, eso ya lo sabes. Lo siento. Él se rió. No hay problema. Entonces, ¿el almuerzo? Claro, aceptó ella. Ella lo siguió mientras la multitud parecía separarse de él automáticamente. Puede haber tenido algo que ver con el temible ceño fruncido que vio en su rostro cuando uno o dos miembros de la multitud parecían reacios a moverse. Algo más que ella notó y a lo que estaba prestando estricta atención fue la espada en su espalda. Era enorme. Mucho más grande de lo que pensó que sería cuando todo lo que podía ver antes era la empuñadura y la empuñadura sobresaliendo por encima de su hombro. Le colgaba por la espalda, era ancha en la empuñadura y se estrechaba hasta la punta. La vaina parecía estar envuelta en vendas blancas o tiras de tela. El mango era largo y redondeado y varios eslabones de cadena, con el último eslabón roto, estaban unidos al final. Realmente deseaba poder ver cómo se veía la hoja. Mientras ella estaba loca por la espada en su espalda, él estaba pensando en la chica misma. Sabía que ella tenía habilidad, lo había visto, pero había algo demasiado familiar en su situación y en lo que había sido la suya hace tanto tiempo. Niños entrenando para la guerra. No le gustaba, pero sabía que era una realidad de este mundo de la que no se podía escapar si los humanos y Faunus tenían alguna posibilidad de crear un mundo lo suficientemente seguro para que ellos vivieran y prosperaran. Alguien tenía que quedarse con las bestias. A raya y la situación era lo suficientemente grave como para requerir escuelas de capacitación para que los jóvenes de Remnant perfeccionen sus habilidades mortales, en lugar de estar haciendo todas las cosas que los adolescentes normales deberían hacer. Tampoco ayudó que la chica que iba detrás de él tuviera fragmentos de dos almas muy familiares que formaban parte de la suya. Almas de las que había esperado encontrar algún rastro durante tanto tiempo pero que no había sentido hasta la primera vez que vio a Ruby Rose el día de su iniciación en Beacon. Esta fue la primera vez que estuvo lo suficientemente cerca para que sus habilidades sensoriales mucho mejoradas verificaran verdaderamente lo que había sentido ese día. Karin y Yuzu, o al menos la mitad de cada una de sus almas, vivían en el joven líder del equipo Ruby, y si lo hubiera sentido bien ese día, sabía en quién residía la otra mitad de sus almas, pero no lo había hecho. Lo he podido confirmar con certeza. Había pasado tanto tiempo desde que había sentido la presencia de sus preciosas hermanas pequeñas.
En todos los siglos que había estado despierto desde que los mundos que conocía se derrumbaron tras la derrota de Iwash, una victoria pírrica si alguna vez hubo una, se había encontrado con personas que tenían fragmentos de las almas de las personas que había conocido como un parte de los suyos, pero nunca había encontrado a nadie que llevara fragmentos de los más cercanos a él en vida. Siempre tuvo la esperanza de que encontrar alguna señal de esas almas sería la cura para las pesadillas que a veces lo acosaban. Bueno, no tanto pesadillas como revivir ocasionalmente la historia con demasiados detalles vívidos. Siempre era lo mismo, se estaba alejando del palacio del Sulkin en ruinas después de dar el golpe mortal al King. Las dimensiones del reino real, la sociedad de almas, Hueco Mundo, el mundo de los vivos e incluso el infierno, todo desmoronándose y desmoronándose sin que quede nada para mantenerlos juntos. Podía sentir las almas de sus amigos callarse mientras caía, juró que incluso podía sentir a sus hermanas a pesar de que estaban tan lejos. Sintió que Orihime intentaba con todas sus fuerzas y convicciones rechazar el cataclismo, sintió que el cálido resplandor de su poder lo atravesaba, pero fue en vano. Simplemente había demasiado que superar sin importar cuánto lo deseara. Se había estado estrujando el cerebro buscando cualquier cosa que se le ocurriera, sin importar lo descabellado que pudiera hacer algún tipo de diferencia, pero no había nada. El olvido se acercaba e incluso con todo el poder que había ganado, no podía hacer nada para detenerlo. Se encontró gritando de rabia impotente mientras caía, sintiéndose tan inútil como nunca en su corta vida. Como protector había fallado. Puede que haya derrotado al enemigo, pero el costo fue mucho más que enorme. Por lo general, allí era donde se despertaba, sin aliento y sudoroso. Lo que sucedió después fue recordado con mucha menos desesperación y terror. Sus gritos se detuvieron cuando sintió que una mano agarraba la suya y giró la cabeza para ver a Yoruichi caer a su lado. La mirada en sus ojos era la misma que la de él y era la primera y única vez que había visto miedo en esos orbes dorados. Tiró de ella y la acercó a él, rodeándola con sus brazos con fuerza y ella hizo lo mismo con él. Realmente quería decirle tanto en ese momento, cuánto admiraba su fuerza, cuánto apreciaba todo lo que había hecho por él y cuánto realmente se preocupaba por ella. Pero, cualquier palabra dicha por cualquiera de ellos se perdió con el viento que soplaba mientras caía en el olvido. Pasarían siglos antes de que despertaran de nuevo y descubrieran este mundo que tan acertadamente había sido llamado remanente, y siglos más antes de que se encontrara sentado en una mesa en un café al aire libre con una joven cuya alma estaba compuesta en parte por las almas de sus queridas hermanas. Después de no haber sentido su presencia durante tanto tiempo, solo quería disfrutar de ella por un tiempo, que era una de las razones por las que le había pedido a Ruby que almorzara con él. El exterior del café estaba hecho de grandes baldosas de piedra de color gris claro, mientras que el suelo de la zona de asientos al aire libre era de baldosas de piedra pulida más oscura con vetas de colores claros por todas partes. Las mesas eran de hierro forjado con tapas de vidrio y sillas de hierro forjado acolchadas a juego, y una reja de hierro ornamentada rodeaba la zona de estar. Se acomodaron en una mesa en la esquina delantera con Ruby sentada frente a él mientras él se sentaba de espaldas a la cerca. Sus ojos estaban prácticamente pegados a su espada que él se había quitado de la espalda, los envoltorios se alejaron en espiral hacia el mango y revelaron la hoja parcialmente ahuecada cuando la apoyó en la esquina y colgó su contraparte más pequeña de la cadena en el extremo. Del mango se quitó el abrigo largo y lo colgó del respaldo de la silla. Después de que un mesero tomara sus órdenes y solicitara un café, los nombres de mi pareja son Zangetsu, dijo con una sonrisa a la niña fascinada. Significa matar a la luna. Wow, canturreó, verdaderas estrellas en sus ojos. Nunca había visto espadas así, ella lo miró. ¿Los llamaste tus socios? Él asintió. No son mis armas, no son una extensión de mí mismo obtenida solo a través del entrenamiento con ellos. Son parte de mí. Ellos son yo y yo soy ellos. Cuando peleo, no empuño un arma, soy el arma. Soy Zangetsu y Zangetsu soy yo. Sonrió y reconoció en silencio el acuerdo de sus compañeros de su mundo interior. Y a menos que me equivoque, ves a Crescent Rose como algo más que un mero arma, ¿no? Ella asintió vigorosamente, asombrada de que él supiera el nombre de su novia. Mi tío Crow me enseñó que la habilidad de usar tu arma debería ser una segunda naturaleza. Dijo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ella apartó la mirada tímidamente. Sin embargo, creo que Crescent Rose es más que un arma. Él no está equivocado, dijo Ichigo. Y tú tampoco. Lo construiste tú mismo, ¿verdad? Ella asintió.
Eso significa que pusiste tu alma en él con cada parte que hiciste y ensamblaste porque sabías que confiarías tu vida y la vida de los demás. Puede que su guadaña no sea sensible y esté viva como una Zanpakuto, pero la conexión entre ellos aún era lo suficientemente real, incluso si solo existía en la mente de Ruby. Y por lo que he visto de ti usándolo, estás bien encaminado para usarlo como una segunda naturaleza para ti. De hecho, estoy impresionado con todo tu equipo. Solo por estar en tu primer semestre en Beacon, los 4 de ustedes luchan bien y ya han desarrollado algunas buenas habilidades de trabajo en equipo. Ella se sonrojó ante el elogio y ladeó la cabeza lindamente hacia un lado. ¿Cuándo nos viste pelear? El mesero trajo su café y esperó hasta que se fue para responder. La primera vez fue durante tu iniciación. Siempre tratamos de estar alrededor del bosque Esmeralda ese día cada año para estar atentos a los nuevos estudiantes en caso de que tengan demasiados problemas. Parecía desconcertada cuando comenzó a echar azúcar en su café. Pero el profesor Ozpin dijo que nadie vendría a ayudar si nos metíamos en problemas. Ninguno de los instructores lo haría, corrigió, agregando una cantidad menor de leche y azúcar a su café que su invitado. Pero no somos instructores y, aunque Ozpin sabe que nos presentamos, nadie, ni siquiera él, nos ve cuando estamos allí. Solo intervenimos si aparece algún crimen que sabemos que los estudiantes no podrán manejar. ¿Pero cómo permaneces invisible? Ella preguntó. Hay drones con cámara por todas partes para que puedan observarnos. Él sonrió. Somos los mejores en lo que hacemos, lo que incluye no ser vistos a menos que queramos serlo. No necesitaba saber sobre cosas que no entendería, como las técnicas del Onmitsukido o el ocultamiento de Kido. Tuvimos un asiento de primera fila cuando tú y tus amigos sacaron el de Ate Stalker y Nevermore. Si parecía que no podías con ellos, lo habríamos hecho. ¿Cuándo más nos viste pelear? Cuando te enfrentaste a ese paladín, respondió. Llegamos allí justo después de que lo hiciera tu equipo. Buen trabajo, por cierto. Se frotó la nuca con nerviosismo ante el elogio. Sigues diciendo nosotros. ¿Quién estaba contigo? Ese soy yo, dijo una voz de mujer detrás de Ichigo. Ruby miró hacia arriba y sus ojos se abrieron como platos. De pie al otro lado de la cerca de hierro, detrás de Ichigo, había una mujer de piel oscura con ojos amarillos, una sonrisa traviesa y cabello largo y morado recogido en una cola de caballo alta. Estaba vestida con lo que parecía un mono negro de algún tipo debajo de una chaqueta naranja. Ella era tan bonita. Ella se inclinó sobre la barandilla y envolvió sus brazos alrededor de él. De verdad, ahora Ichigo, dijo con picardía. Te dejo solo por unos minutos y aquí estás recogiendo chicas jóvenes. Sin embargo, tengo que admitir que ella es linda. Ichigo solo puso los ojos en blanco. No te preocupes por su Ruby, a ella le encanta molestar a la gente. Sobre todo tú, pero soy adaptable. Ella lo besó en la mejilla. Encantado de conocerte finalmente Ruby, soy Yoruichi Shioin, la esposa de esta gran fresa. Ruby se rió. ¿Fresa? Ichigo suspiró. Mi nombre tiene múltiples significados. Uno resulta ser fresa pero el significado es el que protege. ¿Sigues diciendo eso? Pero no estoy tan seguro, bromeó Yoruichi mientras le revolvía el cabello. Caminó hacia la entrada y se reunió con ellos en la mesa un momento después. Entonces, ¿cómo se encontraron ustedes dos? Ruby se frotó la nuca y adoptó una sonrisa tímida. Ah, bueno, me salvó de caerme por las escaleras cuando estaba tratando de ver qué estaba pasando en el parque. Yoruichi sonrió. Eso se imagina. Si hay una hermosa joven damisela en apuros, Ichigo la encontrará y salvará el día. Podrían escribir libros sobre sus hazañas. En realidad, Ruby canturreó mientras también se sonrojaba por el comentario hermoso. Si había algo que amaba eran las historias de heroísmo. Se preguntó por un momento si así fue como estos dos se conocieron. Definitivamente, Yoruichi asintió sabiamente. Él está a la altura del significado de su nombre con bastante ferocidad. Ha sido el heroico caballero de brillante armadura para muchas hermosas jóvenes en problemas, librando batallas imposibles contra probabilidades abrumadoras. Ruby estaba impactada positivamente mientras lo miraba. ¡Guau, tan genial! Ichigo puso los ojos en blanco. Vaya, ¿exageras mucho? No lo escuches, dijo Yoruichi, agitando la mano con desdén. Él trata de ser todo humilde y no se atribuye el mérito ni se permite estar orgulloso de las cosas que logra. Cruzó los brazos sobre el pecho.
Solo hay una cosa de la que necesito sentirme orgulloso y es el hecho de que te tengo a mi lado. A pesar de los siglos que habían estado juntos ahora, todavía se le erizaba la piel y la dejaba sonrojada cada vez que él decía cosas así. También le recordó la primera vez que él soltó torpemente que la amaba. Las cosas no habían estado bien entonces. Estaban en medio de la realidad de lo que había sucedido. Habían derrotado al emperador Kinti, pero perdieron todo en el proceso, despertando siglos después de su caída de las ruinas del Palacio del Rey de las Almas para descubrir que el mundo en el que vivían ahora era radicalmente diferente de lo que habían conocido. Habían perdido amigos, familiares y dimensiones enteras se habían amontonado para formar este único mundo en el que la humanidad había resucitado una vez más, pero se enfrentaba a hordas de monstruos sin alma que no deseaban nada más que su destrucción. Ambos estaban destrozados. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan derrotada e indefensa, pero al menos tenía la experiencia de haber vivido durante cientos de años y las cosas que ya había experimentado como parte del Onmitsukido para apoyarse y ayudarla a sobrellevar la situación. Con cosas Ichigo, sin embargo, no tenía ese lujo y había momentos en los que ella le gritaba y era indebidamente dura con sus intentos fallidos de manejar la situación, olvidando que todavía era poco más que un niño con menos de 18 años viviendo bajo su mando. Cinturón. Nunca debería haber sido su trabajo luchar por la otra vida de la que ni siquiera debería haber sido consciente, y mucho menos culparse a sí mismo por la desaparición de todo y de todos los que ambos conocían. Habían discutido y peleado, de manera épica, y ella finalmente se dio cuenta de que, con su dureza ocasional hacia él pensaba que ella lo odiaba y lo culpaba por la pérdida de todo y de todos los que habían conocido. Como era bien sabido que hacía, se había echado toda la responsabilidad y la culpa por la pérdida de sus mundos sobre sí mismo. Empeoró aún más la revelación en un día que podría haberlo visto perder todo control sobre su cordura que la amaba y que la amaba durante mucho tiempo. Él nunca podría decírselo y el pensamiento de que ella lo odiaba estaba aplastando su corazón y socavando su voluntad de seguir adelante. A partir de ese momento todo cambió para ellos. Se aseguró de taladrar a través de su grueso cráneo de cabello naranja que no lo odiaba, que nunca lo había odiado y que nunca podría hacerlo, que tenía sentimientos por él como nunca los había tenido por nadie más y que no sabía qué hacer. Sobre eso su declaración de amor fue la primera puramente honesta que había escuchado dirigida a ella. Se aseguró de que él nunca olvidara que ella también lo amaba, incluso cuando lo golpeaba contra el suelo, enseñándole todo lo que sabía. Lo triste fue que con todo lo que sabía y podía hacer ahora que había aprendido de ella y sus espíritus internos, podría haber hecho un trabajo rápido con Aizen y haber podido enfrentarse al emperador Kinki prácticamente solo, tal vez con solo un poco de ayuda de cualquier otra persona. Pero no tenía sentido ni siquiera pensar en eso ahora. Ella miró a su invitado. Si alguna vez encuentras a alguien como él, Ruby, agárralo y no lo sueltes. Estoy demasiado ocupada entrenando para convertirme en cazadora para pensar en cosas como niños, dijo Ruby rápidamente. Yoruichi sonrió. ¿Quién dijo que tenía que ser un niño? Relájate, Yoruichi, parece que está a punto de tragarse la lengua, advirtió Ichigo. No estaba muy lejos y Ruby se había vuelto de un tono rojo digno de su nombre. Afortunadamente, su comida llegó e interrumpió cualquier otra broma. Cuando comenzaron a comer, Yoruichi notó que Ruby no dejaba de mirarla. ¿Hay algo que quisieras preguntarme? Ella preguntó. Ruby se sobresaltó por un momento pero se recuperó rápidamente. Tú eras el del vídeo que Ichigo me mostró, ¿no? Lo estaba, respondió ella. Fue tan genial. Exclamó la joven. Quiero decir, eras todo que ella y esas cosas, hizo movimientos de balanceo y corte con las manos. Tan suave, y se veía tan fácil. Bueno, no fue un gran espectáculo, se disculpó más o menos Yoruichi. Esos muchachos fueron patéticos y tuve que dejar que se prolongara mucho más de lo que debería haberlo hecho solo para obtener un tramo decente. Los ojos de Ruby casi se salen de sus órbitas. ¿Quieres decir que podrías haberlos eliminado aún más rápido? Ella podría haberlos dejado inconscientes antes de que cualquiera de ellos supiera que estaban siendo atacados, dijo Ichigo. No habrían sabido que les había pasado nada hasta que se despertaron atados a los postes de luz. Pero, ¿por qué filmar la pelea, atarlos así y romperles las máscaras, y bajarles los pantalones? Ruby preguntó. Principalmente, eso es un poco de guerra psicológica, respondió Yoruichi. Queremos humillarlos y mostrarles que no son tan duros como creen que son y que podemos patearlos en cualquier momento y en cualquier lugar que queramos.
Queremos que sepan que no los respetamos ni a ellos ni a sus métodos. Y queremos que sepan que están siendo perseguidos. Queremos que miren por encima del hombro al hombre del saco que nunca verán venir. Lo que probablemente no viste en el cartel que dejé fue nuestra tarjeta de presentación personal para que sepan exactamente quién los está cazando. Metió la mano en su chaqueta y sacó una hoja de papel. Dibujado en él había una carita de gato sonriente y una fresa con el ceño fruncido. «Keden», comenzó Ruby. «Gato vaya». Yoruichi sonrió con orgullo. Por su parte, Ichigo simplemente negó con la cabeza. «Dejamos esto atrás cada vez que golpeamos el colmillo blanco». «Incluso está imprimiendo tarjetas de visita para dejarlas», dijo arrastrando las palabras. «Será más fácil de esa manera», dijo, sonriendo. «Y muestra un sentido de organización. Pensarán que hay un grupo más grande detrás de ellos. Ayudará a aumentar su paranoia. Además de hacerles creer que estamos locos», agregó. Personalmente, culpó a Urahara por tener tanta influencia sobre ella. Por supuesto que podría estar equivocado, es posible que ambos hayan estado locos desde el principio. Pero, ¿entonces no serán más activos contra todos?, Ruby preguntó. Si se enfadan, bueno, más enfadados, ¿no atacarán más públicamente? Esa es una muy buena pregunta, Ruby, sonrió Yoruichi, impresionado por el análisis de la chica. Podrían si no tuvieran algo específico en lo que concentrarse, pero al dejar una tarjeta de presentación les da un lugar para concentrar su ira y, con suerte, lejos del público en general. Se distraerán tratando de descubrir quiénes somos y tratando de encontrarnos. La humillación es algo que tomarán muy personalmente y querrán vengarse casi tanto como el desaire a su organización. Además, pensé que molestarlos sería divertido. Te lo dije, le dijo Ichigo a Ruby. Y apuesto a que esperó fuera de la vista hasta que se despertaron solo para ver la expresión de sus rostros. Fue gracioso, se rió entre dientes. Parecían mortificados e indignados al mismo tiempo. Algo así como tú solías mirar cuando te tomaba el pelo después de conocernos. Eso es porque normalmente estabas desnudo, bromeó secamente. A Ruby se le salió un ojo de las órbitas y casi escupe un bocado de comida. ¿Qué? Ella pensó que era divertido aparecer de repente frente a mí completamente desnudo, dijo como si fuera algo normal. Eso es porque eras tan mojigato, bromeó Yoruichi. Yo no era un mojigato, protestó. Fue impropio de mi parte verte así y siempre me lo lanzaste sin previo aviso. No habría sido nada divertido si te lo hubiera dicho antes de tiempo, razonó. Y no era como si fuera a bañarme en las aguas termales con la ropa puesta. Al menos pude verte desnudo también, así que también obtuve algo además de reírme mucho por volverte loco. Miró a Ruby que estaba prácticamente sin palabras. Empecé a entrenar con ella cuando tenía más o menos tu edad y después tenía que sumergirme en las aguas termales para tratar de deshacer el daño. Es implacable para entrenar con ella, pero no sabría la mayor parte de lo que hago hoy ni tendría sobrevivió tanto tiempo si no fuera por ella. Incluso si ella siguiera tratando de darme un maldito ataque al corazón. Todo el poder y ninguna habilidad en ese entonces, dijo en un recuerdo triste pero todavía cariñoso. Y era tan testarudo que a menudo tuvo que aprender por las malas que el poder por sí solo no era suficiente. Los ojos de Ruby se iluminaron. Mi tío Crow siempre me decía eso cuando me estaba enseñando. Dijo que no importaba cuán poderosa fuera tu arma, tu apariencia o tu aura si no tenías la habilidad para usarla correctamente. Recuérdalo siempre, dijo Ichigo con seriedad. Podría ahorrarte mucho dolor innecesario. Ella lo miró inquisitivamente. Él suspiró. Solía terminar con muchas lesiones que podría haber evitado si hubiera sido más hábil. Y también solía entrar en peleas sin mucho plan en mente y tenía que intentar improvisar sobre la marcha cuando las cosas se ponían difíciles. Feo y desesperado. Solía preocupar a todos hasta la muerte y le tomó una eternidad dejar ese hábito, le dijo Yoruichi. Ahí es donde eres afortunado. Entrenas duro y tienes buenos maestros a tu alrededor y ya pareces comprender el valor de las tácticas y tener un plan. Sigue así y te convertirás en una de las mejores Untreses Remnant. Visto. Ruby no supo cómo responder. No ser bueno con otras personas iba de la mano con no saber cómo manejar los elogios. Especialmente cuando sabía que en realidad no había logrado mucho todavía. Gracias, dijo en voz baja después de una larga pausa. Espero poder estar a la altura de eso. Realmente quiero ser la mejor cazadora que pueda.
Lo harás, le aseguró Ichigo con confianza. Yoruichi es un juez extremadamente bueno de habilidad y talento. Mantuvo el dejo de preocupación fraternal fuera de su voz. Entendió muy bien que Ruby no era ninguna de sus hermanas, incluso si podía sentir la presencia de partes de sus almas dentro de ella. Sin embargo, fue porque podía sentirlos que incluso después de todos los años que habían pasado, todavía sentía el tirón en su propia alma para protegerlos. También estaba orgulloso. Orgulloso de que en Ruby pudiera ver la bondad y determinación que había visto tanto en Karin como en Yuzu. También podía sentir el poder en lo más profundo de ella, un poder que reflejaba lo que siempre había sospechado y temido que sus hermanas pudieran algún día ser capaces de hacer. Sabía que habrían usado ese poder por todas las razones correctas, al igual que Ruby quería ser una cazadora y usar sus habilidades también por las razones correctas. Vigilar de vez en cuando a Ruby y su equipo era lo más cerca que estaba de ver crecer a sus hermanas y ser independientes. Comieron en silencio durante unos momentos antes de que Ruby, siempre curiosa, sintiera la necesidad de romper el silencio. Entonces, dijiste que conocías al profesor Ozpin. ¿Ustedes dos también entrenaron en Beacon? Podría haber jurado que vio un toque de tristeza en sus rostros antes de que desapareciera y estaba preocupada de haber dicho algo mal. Donde vivíamos y entrenábamos estaba prácticamente a otro mundo de distancia de Beacon, respondió Yoruichi algo sombríamente. También fue hace mucho, mucho tiempo. La inclinación interrogativa de la cabeza de Ruby sacó a Ichigo de sus pensamientos. En realidad somos mucho mayores de lo que parecemos, le dijo a la niña. Asintió con la cabeza hacia su esposa y sonrió maliciosamente. Especialmente ella. Esto le valió una bofetada esperada en la parte posterior de la cabeza. En cualquier otro momento, el castigo podría haber sido mucho peor por burlarse de su edad, pero ella sabía que él estaba tratando de mantener la calma sobre lo que tenía el potencial de ser un tema deprimente para los dos. Los siglos que habían pasado habían hecho que fuera más fácil sobrellevarlo y curarlo, pero eso no significaba que no hubiera sido abrumadoramente difícil a veces y que no lo estuviera. Estar en presencia de alguien que llevaba fragmentos de almas familiares tenía una forma de rasgar parte de ese tejido cicatricial y reabrir las heridas, aunque solo fuera un poco. Más aún si esas almas fueran algo más que familiares. Se suponía que el tiempo curaría todas las heridas, pero evidentemente, incluso varios siglos no fueron suficientes para curar completamente la suya. Todavía tan grosero después de todo este tiempo, se lamentó con fingida tristeza. Un bárbaro de pies a cabeza. Debajo de la mesa, ella golpeó su rodilla contra la pierna de él en un gesto de agradecimiento por cortar su potencial declive. Ella no era la misma que en ese entonces, en realidad necesitaba su ayuda para no caer presa de la desesperación del pasado, ya no podía mantener a raya cosas como esa por sí misma. Confiaban mucho el uno en el otro de esa manera, lo cual era bueno porque se habían roto muchas veces desde el fin de sus mundos. Nadie podría resistir para siempre por sí mismo contra las cosas que los desgarrarían de adentro hacia afuera. Pero gran parte de su vida anterior la había pasado guardando sus sentimientos más profundos para sí misma y lidiando con las cosas por su cuenta que todavía le molestaba un poco incluso ahora que ya no parecía capaz de eso. Pero mientras tuviera a Ichigo, su Ichigo, mientras se tuvieran el uno al otro, superarían cualquier cosa. Hemos pasado mucho tiempo viajando por Remnant, entrenando y cazando a Grimm, continuó. Finalmente decidimos establecernos en un lugar por un tiempo y Vale era una buena opción para nosotros. Poco después nos encontramos con Ozpin y Glinda. ¿Sabes que realmente la molesta cuando la llamas por su nombre de pila?, dijo Yoruichi. Probablemente esté avergonzada en algún lugar ahora mismo. Se volvió hacia Ruby. Él nunca ha sido de los que muestran el debido respeto a la gente cuando se dirige a ellos. Y ella piensa que es un delincuente. Es el pelo y el ceño fruncido. La historia de mi vida, murmuró. Les hacemos una visita de vez en cuando, continuó. Pero la mayor parte de nuestro tiempo lo hemos gastado en viajes fuera del reino buscando al Grimm más grande y antiguo que podamos encontrar y matándolo. Ruby estaba incrédula. ¿Saliste intencionalmente en busca del Grimm más poderoso e inteligente? Es para lo que nuestras habilidades y destrezas son las más adecuadas, dijo Ichigo. Y cuantos menos viejos Grimm haya por aquí, mejor para todos. Las bestias sin alma más antiguas e inteligentes que vagaban por Remnant eran para los Grimm más comunes lo que un Bastolorde era para un menos Orou común.
Sin embargo, no eran tan difíciles de matar como lo era un Bastolorde y para ellos dos ahora, incluso un Bastolorde no sería un gran desafío. Matar a los Grimm más poderosos e inteligentes no solo les impidió utilizar a sus hermanos más débiles para atacar a los humanos y Faunus en algo parecido a ataques organizados, sino que envió un mensaje a todos los Grimm de que había un par de depredadores aún más peligrosos vagando por Remnant. Pueden ser desalmados y, a menudo, estúpidos, pero incluso los Grimm tenían instinto y entendían bien la cadena de depredación e Ichigo y Yoruichi estaban muy por encima de ellos en la parte superior de esa cadena. Ruby estaba prácticamente sin palabras. Qué tan buenos y fuertes eran estos dos si sus habilidades y destrezas eran las más adecuadas para lidiar con los Grimm más peligrosos. Y la forma casual en que hablaron sobre eso, era como si no fuera gran cosa para ellos. Supuso que podrían estar mintiendo, pero no creía que lo fueran. No porque fuera tan buena leyendo a la gente, sabía que no lo era, pero por alguna razón sentía que sabía que le estaban diciendo la verdad. ¿Así que sales a buscar a Grimm como el que vi en Mountain Glen? Ella preguntó. Tan incrédula como era, también estaba fascinada. La parte de ella que amaba escuchar historias sobre cazadores y cazadoras quería escuchar más y deben tener algunas historias geniales que contar. Escuchamos sobre tu viaje allí y lo que Whitefang estaba haciendo, dijo Ichigo. Desafortunadamente, estábamos en Mistral en ese momento. Matamos a un rey Taijitu en los pantanos allí, lo que hace que el que te siguió a Vale parezca una cría. ¿Qué viste en Mountain Glen? Preguntó Yoruichi, antes de que Ruby pudiera desviarse y escuchar esa historia en particular. El doctor Oblek dijo que eran de Goliath, respondió ella. Eran enormes, mucho más altos que los árboles por los que caminaban. Nunca antes había visto a Grimm tan grande. Ichigo y Yoruichi compartieron una mirada. ¿Cuántos? Ella preguntó. 5 o 6. Ruby respondió, no muy segura del número. Están demasiado cerca del reino para mi gusto, dijo Ichigo. Supongo que sabemos a dónde iremos la próxima vez que salgamos. Suenan bastante grandes, dijo Yoruichi. Pero no deberían causar demasiados problemas. Podemos correr en círculos alrededor de ellos y tendremos al menos 2 de ellos muertos antes de que se den cuenta de que están siendo atacados. La mandíbula de Ruby casi golpea la mesa. ¿Hablas en serio? Pueden ser más rápidos de lo que piensas cuando se ponen en movimiento, pero los Goliath son bastante inútiles contra un objetivo de tamaño humano, explicó Yoruichi. Su mayor amenaza es si se lanzan en estampida a través de un asentamiento, de lo contrario, solo se ven amenazantes. Andos, nuestra apariencia es tan rápida como la tuya, Ruby, le dijo Ichigo. Nos moveremos demasiado rápido para que nos sigan y mucho menos nos toquen. ¿Puedes usar tu semblanza durante la pelea sin tener que parar? Preguntó con incredulidad, mirando de un lado a otro entre ellos. Ellos asintieron. Wow. No puedo hacer eso. Tengo que parar si quiero cambiar de dirección y después de unos cuantos guiones se desgasta mi aura. Dale tiempo, sonrió Yoruichi. Recién estás comenzando, ¿recuerdas? Y tal vez si las cosas funcionan, podría darte algunos consejos en el futuro. En realidad. Ella brotó. Eso sería genial. Lo único que había notado sobre el semblante de Ruby en las 2 ocasiones en que la vieron usarlo, era que parecía ser una mezcla de Shunpo y Irenkyaku. Lo cual tenía sentido si considerabas que ella tenía tanto a Shinigami como a Kinki en la composición de su alma. Podían sentirlo cuando lo usaba y el factor decisivo para el lado de Kinki estaba en los pétalos de rosa que dejó atrás. Estaban hechos de Reishi. De alguna manera, inconscientemente, estaba formando esos pétalos de rosa con Reishi de la misma manera que un Kinki podría formar un arco espiritual con él. ¿Por qué se manifestaba de esa manera y especialmente sin un punto focal como Kinki Cross no lo sabían, pero sus sentidos no les mentían? Desde que habían despertado en este nuevo mundo, este remanente de lo que una vez fue, habían visto manifestaciones de cosas que conocían antes del colapso de las diferentes dimensiones. Para ellos, aura y semblance eran las versiones de este mundo de Reiryoku y Reiatsu. Eran prácticamente iguales en lo que eran y en cómo funcionaban. También reflejaron las habilidades que tendría un Shinigami junto con su Zanpakuto o el uso de Kido. Los Faunus con sus instintos, sentidos y rasgos animales elevados tenían más en común con las formas animales que las almas humanas usualmente tomaban cuando se convertían en Ollou, menos el agujero y el impulso de consumir almas, por supuesto. Su Reiatsu incluso tenía la sensación de un Ollou.
Los Grimm, incluso sin alma, sintieron que habían sido influenciados por el infierno. Yoruichi tuvo que creer en la palabra de Ichigo ya que él había estado allí y ella no. La falta de almas también los hizo difíciles de detectar de la forma en que estaban acostumbrados y tuvieron que confiar más en sus instintos y habilidades de rastreo para cazar a los menos obvios. El polvo parecía ser una especie de fusión de Reishi y Reiatsu. No es de extrañar que aquellos con algo de poder puedan usarlo también. Para ellos, habían conservado todo su poder desde antes del colapso y con todo el entrenamiento y la lucha que habían hecho desde que despertaron, se habían vuelto más fuertes. Con la ayuda de sus espíritus internos, Yoruichi incluso había logrado reducir el chorro constante que era la presión espiritual de fuga de Ichigo a lo que equivalía a un goteo, al menos para alguien tan poderoso como él. Pero a pesar de lo poderosas que eran algunas de las personas con las que se habían encontrado a lo largo de los años, ninguna se acercó a su nivel y se sumó a una sensación general de aislamiento que tenían. Eran los últimos de lo que alguna vez fue y saber lo que sabían, cómo llegó a ser todo esto, los hacía sentir aún más solos dondequiera que fueran, incluso aquí en este tranquilo café lleno de gente. Nadie más que conocían de antes había sobrevivido. De vez en cuando encontraban a alguien que tenía una parte de un alma familiar dentro de ellos, a veces era fácil saberlo, otras veces tenías que estar cerca de la persona por un rato para sentirlo. Por eso, incluso después de otras 2 ocasiones de ver a Ruby, había sido necesario el contacto de hoy para confirmar realmente que tenía parte de las almas de Yuzu y Karin Kurosaki dentro de ella. Ambos tenían personas de las que querían encontrar rastros. Para Ichigo era su familia y todos sus amigos más cercanos. Para Yoruichi eran personas como Kisuke, Tesai y Kukaku, y especialmente su Little B y su propio hermano pequeño, pero para ambos esas almas tan familiares y queridas habían sido esquivas hasta el momento. Estaba feliz por Ichigo de que finalmente había encontrado un rastro de sus hermanas, y si tenían razón, sabían dónde estaban las otras mitades de las almas de las chicas y no debería ser demasiado difícil de verificar. Incluso si sus almas estuvieran divididas como estaban, ella sabía que él estaría feliz de que los gemelos siguieran juntos. Cuidado con lo que deseas para Ruby, advirtió Ichigo. Ella no se lo tomará con calma. No sé sobre eso, dijo Yoruichi en broma. Ella no parece tan testaruda como tú, no tendría que darle las lecciones a golpes. En realidad podría escuchar. Oye, escuché, protestó. Simplemente no siempre entendía lo que me decías. ¿Estás seguro de que no estabas siendo masoquista? Ella respondió. No te preocupes, Ruby, no sería más duro contigo de lo que pensé que podrías manejar. Me gusta entrenar duro, declaró Ruby con orgullo. Cuanto más duro entreno, más fácil es luchar de verdad. Quiero ser lo más fuerte y habilidoso posible para poder ayudar a la gente. Es bueno escucharlo, dijo Yoruichi. Si quieres ser bueno y mantenerte bueno, debes seguir entrenando y entrenando duro. Tienes la actitud correcta, Ruby. Ichigo sonrió. Sabía que a Yoruichi le encantaba encontrar personas con talento y empujarlas a aprovechar al máximo sus habilidades, para hacerlas más fuertes y mejores de lo que nunca pensaron que podrían ser. Habían hablado unas cuantas veces antes sobre ofrecer sus habilidades a una escuela como Beacon, tal vez contratando a algunos de los mejores y más brillantes estudiantes que asistieron allí y empujándolos más lejos. Beacon tendía a atraer a algunos de los mejores estudiantes de todo Remnant y era tentador pensar qué podrían hacer con estudiantes talentosos como ese. Teniendo en cuenta quién estaba sentado allí con ellos ahora, tal vez era hora de volver a pensarlo seriamente. Entonces, ¿cómo te está gustando tu tiempo en Beacon hasta ahora? Preguntó Ichigo. Durante el resto del almuerzo y durante el postre, hablaron con Ruby sobre su equipo, sus amigos y cómo estaba manejando la vida en Beacon como residente prodigio menor de edad. Incluso le contaron un par de historias rápidas sobre sus propias aventuras para despertar el apetito insaciable de la niña por las historias de heroísmo. Sabían que se moría por escuchar algo. Mientras hablaba, no les tomó mucho ver que Ruby amaba a sus amigos y especialmente a su equipo, y que su hermana mayor era el sol en su cielo. También estaba claro que quería seriamente ser la mejor líder de equipo que pudiera ser para ellos y que estaba comprometida a mantener a la gente a salvo de los Grimm y cualquier otra cosa que quisiera hacerles daño. Ahí está ella, gritó la voz de una niña justo cuando estaban terminando el postre. Levantaron la vista para ver a una rubia bien desarrollada saludando en su dirección. Hola Ruby. El resto del equipo de Ruby, encabezado por su hermana, había llegado. Y junto con ella también las otras mitades de las almas de los gemelos Kurosaki.
Ambos podían sentirlo con seguridad ahora. Ichigo tuvo que tomar una respiración profunda y tranquilizadora para evitar mostrar cuán emocional amenazaba con volverlo. Oh, chicos, vengan aquí, quiero presentarles a alguien. Rubí exclamó. Prácticamente estaba rebotando en su asiento. Te hemos estado buscando, resopló la heredera de Tsunade. ¿Te haría daño responder a tu pergamino? Ruby frunció el ceño y sacó su pergamino de la bolsa en su cinturón. ¿Batería baja? Pero la acabo de cargar esta mañana. Debe estar defectuosa. Creo que tú eres el que está defectuoso, murmuró la chica de cabello blanco. No había malicia detrás de eso, y tal vez incluso solo la insinuación de una sonrisa. Con madurez, Ruby respondió sacando la lengua. Entonces, ¿quiénes son tus amigos allí, Ruby? Preguntó Jan. Aquellos que la conocían podían identificar fácilmente el tono de voz como hermana cautelosa en modo de protección. Ichigo y Yoruichi podían sentirlo en su reiatsu y salir de ella desde el momento en que llegó. Ah, ellos son Yoruichi Shioin y su esposo Ichigo Kurosaki, les dijo. Ella sonrió mientras los miraba e hizo un gesto a los recién llegados. Estos son mis compañeros de equipo, comenzó, su orgullo le hizo olvidar por un momento que ya sabían quiénes eran. Mi socio, Weiss Tsunade. Encantado de conocerte, dijo Weiss con el porte de un noble bien educado. Blake Belladonna, continuó. Hola, dijo Blake con un asentimiento cortés. Y mi hermana, Jan Xiaolong. La sonrisa en su rostro transmitía fácilmente sus sentimientos por su hermano mayor. Yo. Jan respondió con un pequeño saludo. Encantado de conocerlos a todos, respondió Yoruichi con una sonrisa fácil. Igualmente, dijo Ichigo. Espero que no hayamos arruinado tus planes para el día al retrasar a Ruby. Eso sería mi culpa ya que la invité a almorzar con nosotros. ¿Cómo la conoces? Jan preguntó, todavía buscando satisfacer sus instintos protectores. Jeje, Ruby comenzó tímidamente, frotándose la nuca. Estaba tratando de ver qué estaba pasando allí, señaló al otro lado de la calle hacia donde la policía estaba terminando. Ichigo evitó que me cayera de cabeza por las escaleras. Eres tan torpe, resopló Weiss. Wow, hermana, no sabía que lo tenías en ti, dijo Jan, su tono ahora se volvió más relajado y burlón. Ayudar a Ruby les había dado el beneficio de la duda. Por ahora. ¿Eh? Ruby cuestionó, inclinando su cabeza lindamente en su confusión. Ya sabes, la vieja rutina de tropezarse en las escaleras para que el chico sexy se fije en mí, respondió Jan con una sonrisa. No sabía que estabas buscando novio. Y una casada además. Jan. Ruby exclamó, la cara se volvió carmesí y agitó alrededor para enfatizar. No fue así. Sabía que eras deseable, Ichigo, sonrió Yoruichi, sin perderse el uso de Jan de la palabra caliente. Pero no sabía que tenías chicas adolescentes detrás de ti. O que responderías tan fácilmente invitándola a almorzar. ¿Por qué solo molestar a uno cuando podía molestar a dos? ¿Tu gatito? Respondió cuando sintió la mirada de Jan un poco dura de nuevo. Siempre tuviste buen ojo para las lindas y adorables y siempre tuviste muchas admiradoras femeninas, insistió con maldad. Oh, eso había sido muy divertido, exponerle todas las mujeres que habían estado interesadas en él en su pasado mientras él no tenía ni idea al respecto. Tal jugador. Él simplemente negó con la cabeza mientras Ruby era un desastre farfullante. No la tomen en serio, aconsejó a las chicas. Cuando encuentra a alguien a quien molestar, es como un gato jugando con un ratón. No pasaron por alto la extraña mirada que cruzó el rostro de Blake. Suena como tú, Jan, acusó Weiss. Me burlo porque me importa, sonrió Jan. Es muy divertido cuando tienes el objetivo correcto, sonrió Yoruichi, acariciando a Ichigo en la cabeza. Puso los ojos en blanco mientras más o menos fruncía el ceño. Las reacciones no tienen precio. Yo sé, ¿verdad? Jan estuvo de acuerdo. Además, es el trabajo de la hermana mayor molestar a la hermana menor. Especialmente cuando la hermana menor linda y adorable está atrayendo a tipos como él. Jan. Ruby protestó, poniéndose más roja por el momento. Le había llevado mucho tiempo, pero Ichigo no solo se había vuelto casi inmune a las burlas de Yoruichi, sino que había adquirido el mal hábito de ella y lo usaba en ocasiones. Tal vez Ruby y yo deberíamos huir juntos para escapar de esta locura. Los ojos de dicha chica casi se salen de sus órbitas.
Por supuesto, necesitaba recordar con quién estaba bromeando y casi cualquier cosa podía ser una trampa para ella. Tal vez deberías llevar a Yan contigo, Ichigo, ronroneó Yoruichi. Te ha estado desnudando con los ojos todo este tiempo. Piénsalo, ¿cuántos chicos tienen la fantasía de estar con un par de hermanas? Yan casi se traga la lengua y en realidad se quedó sin palabras. Ichigo era un chico muy guapo, y ella pensó que estaba siendo sutil, maldita sea. Una leve risa vino de Blake. Creo que es posible que hayas conocido a tu pareja Yan. Estoy rodeada de pervertidos y locos, murmuró Weiss, levantando las manos. Aunque fue divertido ver a Yan sin palabras, y tuvo que admitir que Ichigo era bastante guapo. Incluso Ruby, muy nerviosa, pensó que era divertido ver a su hermano obtener un poco de su propia medicina. Eso tiende a ser normal alrededor de Yoruichi, soltó Ichigo mientras envolvía su brazo alrededor de los hombros de su esposa. No he oído ninguna queja tuya sobre la parte pervertida, respondió ella con una sonrisa mientras se inclinaba hacia él. En cuanto a la locura, ¿qué dice eso sobre ti ya que estás casado conmigo? La locura corre en mi familia, ¿recuerdas? Él sonrió. Afortunadamente para mí. Volvió su atención a las chicas. Entonces, ¿te gustaría unirte a nosotros? Te perdiste el postre, pero eres bienvenido a un poco de café o té. Nuestro regalo. Durante la siguiente hora y algo más, todos se sentaron y hablaron. Sobre Beacon y su entrenamiento, sobre sus amigos y sus preparativos para el torneo en el Festival Vital. Las chicas estaban tan asombradas como Rupi al descubrir que sus anfitriones eligieron cazar al Grimm más grande y peligroso que había, y que tenían las pelotas para luchar y desequilibrar al colmillo blanco, generalmente sin nada en el camino. Grave daño físico a ellos a menos que fuera inevitable, pero perturbando sus planes y operaciones no obstante. Yan había estado bastante feliz de descubrir que Yoruichi era un compañero de combate cuerpo a cuerpo. Se sorprendió aún más cuando Yoruichi le dijo que usaba su aura para fortalecer sus manos y pies cuando peleaba y que no usaba más armas que su propio cuerpo. Por supuesto, no era del todo la verdad y Yoruichi odiaba mentir al respecto, pero no era como si pudiera decirle algo más. A Blake le interesó mucho que Yoruichi también empleara la velocidad y el sigilo para llegar a sus oponentes antes de que supieran que ella estaba allí, y cómo, según Ichigo, no había un lugar en todo Remnant en el que no pudiera entrar y salir. Sin ser visto ni atrapado. Todos se rieron cuando comparó el estilo de lucha de Ichigo con el de una tormenta eléctrica. Explosiones en auge y grandes destellos de luz sin ninguna sutileza. Aparentemente, era demasiado pronto para que las chicas se fueran. Necesitaban terminar un par de diligencias antes de tomar la aeronave de regreso a Beacon. ¿Vas a ver el torneo en el Festival Vital? Ruby preguntó esperanzada. Tal vez, dijo Ichigo. Depende de cuánto tiempo nos tome rastrear y deshacernos de esos Goliath de los que nos hablaste. Y podríamos mirar alrededor de Montanglen para ver si quedó algo interesante después de tu viaje allí, agregó Yoruichi. Espero que puedas hacerlo, dijo Ruby. Hemos mejorado aún más desde que nos viste luchar contra ese paladín. Yoruichi sonrió. Haremos todo lo posible para tratar de estar allí. Era obvio que la habían impresionado lo suficiente como para que realmente quisiera que estuvieran allí. Estoy seguro de que lo harán muy bien, dijo Ichigo, su tono se volvió un poco más serio. Por lo que hemos visto de ustedes cuatro en acción, es obvio que todas tienen un gran talento para convertirse en cazadoras y si continúan trabajando duro, bien podrían convertirse en algunas de las mejores. Su cumplido hizo que todos sonrieran y se enderezaran un poco. Pero, advirtió frunciendo el ceño, extendiendo una mano para apoyarla en el extremo de la empuñadura del Zangetsu más grande. No va a ser fácil ni física ni mentalmente. Ser una cazadora o un cazador es difícil, es sangriento, da miedo, y te encontrarás en posiciones en las que nunca pensaste que estarías, ya sea que tu oponente sea Grimm, humano o fauno. Cerró los ojos por un momento. Cuando comencé, me encontré enfrentando probabilidades que me hicieron cuestionar lo que estaba haciendo, me asustaron hasta el punto de desafilar mi espada. Estaba tratando de luchar con mi cerebro, para pensar en cómo superar a mis oponentes en lugar de usando y confiando en mis instintos. Usé mi arma como una herramienta en lugar de convertirme en el arma en sí misma, una vida lejos de cómo soy ahora. Su audiencia parecía un poco menos segura ahora. Eran chicas inteligentes y era obvio que incluso en esta etapa temprana habían sentido al menos algo de lo que estaba hablando y entendían lo suficiente.
Pueden ser jóvenes y crudos, pero eran guerreros que ya habían derramado sangre y luchado por sus vidas. Afortunadamente para mí, tuve gente realmente buena entrenándome y cuidándome, pero dos de los más cercanos a mí me dieron la base que necesitaba para lidiar con todo eso y progresar, para nunca estar satisfecho con la fuerza que tengo y trabajar siempre para ser más fuerte, para proteger lo que amo y velar por aquellos que necesitan a alguien que los cuide. Uno me enseñó a sentir y confiar en mis instintos, a usarlos para derrotar a todos los enemigos que tengo delante, sin importar cuán fuertes sean. El otro me dijo algo que siempre me ha ayudado cuando las cosas estaban en su peor momento, palabras que me recuerdan quién y qué soy y qué estoy tratando de hacer. Son palabras que me han ayudado más de lo que puedo decir y yo quiero pasárselos a ustedes cuatro con la esperanza de que puedan ayudarlos de la misma manera que me ayudaron a mí. Tenía su interés indiviso y sintió la aprobación de sus espíritus internos. Nunca me habría convertido en lo que soy, o llegado a donde estoy si no fuera por ustedes dos. Mis socios que son yo y yo soy ellos. Miró a cada chica a los ojos y comenzó a hablar una vez más, su espíritu repitiendo sus palabras en su mente. Abandona tu miedo. Mira hacia adelante. Avanza y nunca te detengas. Envejecerás si retrocedes. Morirás si dudas. Estas palabras han significado la diferencia entre vivir y morir más de una vez y la diferencia entre levantarse y continuar. Espero que puedan tener el mismo significado para ti que tienen para mí. Estaba un poco sorprendido de que la primera persona que reaccionó a sus palabras fue Ruby. Tal vez fue porque estaba agradecida de haber recibido el consejo de un cazador experimentado, tal vez porque se parecía mucho a él y tenía una tendencia a cargar cosas sin pensar, pero parecía que esas palabras realmente resonaron con ella y ella entendió. Podía verlo en sus ojos. Todos lo recordaremos, dijo con una sonrisa, hablando como líder de su equipo. Los demás parecían estar pensando en sus palabras. Gracias, Ichigo. Hizo una pausa y se sonrojó nerviosamente, volviendo a su forma incómoda. Y gracias de nuevo por salvarme de caerme por las escaleras. Oh no, y gracias por el almuerzo también. Estuvo realmente bueno. Es un placer, sonrió, divertido. Ella era demasiado adorable. Realmente esperaba que la dureza del mundo nunca le quitara eso por completo. Fue un placer conocerte, Yoruichi, continuó. También fue un placer conocerte, Ruby, el travieso hombre gato sonrió cálidamente. Y tus compañeros de equipo. E intentaremos llegar al torneo si podemos, pero incluso si no lo hacemos, nos volverás a ver. Eso pareció hacer feliz a la pequeña guadaña y una vez que ella y sus compañeros de equipo se despidieron educadamente, se fueron. Entre las palabras de Ichigo y las burlas anteriores, tendrían mucho en qué pensar y hablar en el camino de regreso. Yoruichi tomó la mano de Ichigo entre las suyas y se quedaron sentados en silencio durante unos minutos. Estaba bastante segura de que sabía lo que tenía en mente y que necesitaría un momento para concentrarse y hablar con su espíritu. ¿Sabes? Por un tiempo pensé que nunca encontraría las almas de Karin y Yuzu, dijo en voz baja después de varios minutos. Al perder nuestros mundos, siempre sentí que eran ellos los que más les había fallado. Ya habían perdido a mamá y tenían miedo de perderme a mí y no podía mantener el mundo seguro para ellos. Pero finalmente encontrarlos, sentir su presencia y saber que todavía están juntos, inclinó la cabeza y la miró. ¿Tienes idea de lo mucho que quería agarrar a esos dos y abrazarlos como solía abrazar a Karin y Yuzu? Ella se rió. Eso habría sido un espectáculo digno de ver. Ruby habría estado tan roja como su capa y Jan probablemente te habría golpeado lo suficientemente fuerte como para lanzarte al puerto. Su sonrisa se desvaneció. Pasó mucho tiempo antes de que sintiéramos el alma de alguien que conocíamos, y esta es la primera vez que sentimos y encontramos el alma de alguien cercano a nosotros. Esto me da esperanza de que podamos encontrar más de ellos ahora. Él sabía lo que estaba en su mente y le dio a su mano un apretón tranquilizador. Estoy seguro de que encontraremos a Soifon y Yushiro en alguna parte. Hemos pasado mucho tiempo en el campo y en los páramos donde no hay tanta gente. Hay mucha gente en Vale, así que nuestras probabilidades han aumentado. Para ser mejor. Frunció el ceño por un momento. Hablando de eso, y tal vez solo estoy siendo un idiota esperanzado ya que acabamos de encontrar las almas de mis hermanas, pero ¿sentiste lo que yo sentí del compañero de Ruby, Weiss? Ella sonrió. No te lo estabas imaginando. Fue débil, pero podría volverse más fuerte a medida que ella crece en poder.
confirmando las almas de mi hermana y encontrando la de mi Jet en el mismo día, y los tres juntos así, se apagó, sin confiar en que su voz se mantuviera estable. A Rukia siempre le gustó Karin y Yuzu, así que tal vez no sea tan extraño, reflexionó. Él sonrió. Cara de cabra siempre la llamó su tercera hija. Y la otra chica, Blake, continuó. Necesitaría una mirada más de cerca para una confirmación absoluta, pero estoy seguro de que es una de las nuestras. Lástima que estaba escondiendo sus oídos. Uno de ellos. Uno de sus descendientes de sus propios hijos que habían dado a luz hace más de 300 años. Parecía una buena idea en ese momento, pero fue uno de los pocos casos en los que no habían pensado bien las cosas. Habían estado envejeciendo lentamente como lo habrían hecho en la sociedad de almas, pero nunca pensaron realmente en las consecuencias de ello. Cuando tuvieron a los gemelos, un niño y una niña, Ichigo dejó de envejecer por completo. Parecía tener 20 y tantos años y ella parecía no haber envejecido ni un día. El final de su proceso de envejecimiento también significó el final de tener más hijos. Lo habían intentado pero parecía que ya no era posible. No tenían explicación para nada de eso. Teorías a medias, pero eso fue lo mejor que pudieron hacer. En ese momento asumieron que sus hijos envejecerían con la misma lentitud, pero resultó que no fue así. A medida que sus hijos envejecían, no lo hacían y no era algo que pudiera ignorarse. Todavía era una era de superstición entonces y desde que habían despertado de su largo sueño habían tenido que mantenerse en movimiento para que la gente no se fijara en la pareja que nunca parecía envejecer y los tildara de algo malvado o peligroso. Incluso después de que sus hijos tuvieran la edad suficiente para cuidar de sí mismos, desafiaron las probabilidades y se quedaron hasta que finalmente no tuvieron más remedio que desaparecer de sus vidas. Era una mierda y lo odiaban, pero no tenían otra opción y no se atrevían a llegar tan lejos como para fingir su muerte. Sin embargo, eso no significaba que el simple hecho de desaparecer no les había dolido menos y lo vieron mientras permanecían cerca, aunque sin ser vistos, y vieron cómo sus hijos tenían sus propias familias, y luego esos niños tenían su propia descendencia. Era un ejercicio en el dolor más insoportable. Ver a sus hijos, nietos e incluso bisnietos envejecer y morir mientras usted no envejecía ni un día y no podía ser parte de sus vidas. Casi los volvió locos y para salvar los jirones de cordura a los que aún se aferraban se convirtieron en nómadas una vez más tal como lo habían sido después de despertar y se mantuvieron alejados de lo que durante muchos años había sido su hogar. Sin embargo, lo más singular sucedió con respecto al nacimiento de su hija. Ella era una fauno. Dado que ninguno de ellos era la única razón por la que se les ocurrió, tenía que ver con la habilidad única de Yoruichi para convertirse en un gato y algo de esa habilidad se transmitió en su genética. Su hija había nacido con orejas de gato negras que tenían numerosos cabellos morados del mismo color que el cabello de su madre. Había otros faunus gatos negros en Remnant, pero no había otras líneas de sangre que tuvieran pelos morados en el pelaje de las orejas. Esa cepa en particular parecía ser singularmente única. Kisuke probablemente podría haber descubierto cómo sucedió, cómo su genética, la habilidad felina de Yoruichi y el lado eco de Ichigo, y las propiedades de energía espiritual de Remnant se combinaron para causar la mutación. Dado que el Reiatsu de Faunus tenía una ligera sensación de Oyou, supieron de inmediato que Blake era uno a pesar de que no podían ver sus oídos. Pero el componente hueco dentro de su Reiatsu tenía una firma única, una firma que era inconfundible para ellos. Se sentía exactamente igual que Zangetsu. No había ningún error para ellos, Blake Belladonna era de su sangre. Ver sus oídos sería la segunda y última prueba sólida. Zangetsu dice que su Reiatsu Eco se siente como si fuera un descendiente directo, dijo. Una nieta de más de una docena de generaciones desde el origen. Con todo esto hoy, comienza a parecer que estábamos destinados a venir a Vale, reflexionó. Como si hubiera una razón por la que se supone que debemos estar aquí. Con la forma en que los problemas siempre parecen encontrarme a mí, a nosotros, no estoy dispuesto a apostar que es solo para que podamos encontrar felizmente las almas de nuestro pasado, frunció el ceño. Pesimista, sonrió. Nunca se sabe, podría ser. Solo que en este caso es para que todos podamos reunirnos para patear traseros a los malos nuevamente como lo hicimos en ese entonces, incluso si tú y yo somos los únicos que lo sabremos. ¿Crees que deberíamos ir a ver a Ozpin de nuevo? Preguntó. Tú y yo sabemos que está pasando algo y la última vez que hablamos con él parecía que nos estaba tanteando. Casi como si estuviera buscando aliados.
Creo que sospecha que hay algo diferente en nosotros, comenzó. Borra eso, creo que él sabe que hay, pero no tiene idea de qué. No nos ve como una amenaza o de lo contrario nos habría pedido que nos mantuviéramos alejados del bosque Esmeralda en los días de iniciación. Ella sonrió maliciosamente. Y no le sirvió de nada que Crow Branwen intentara sacarme información. Casi siento pena por él, se rió Ichigo. Él tratando de charlar contigo en el bar y emborracharte lo suficiente como para revelar tus secretos, fue todo lo que pude hacer para no empezar a reír y revelar que estábamos tras él. Lo intentó bien, se rió entre dientes. Las frases para ligar eran bastante aburridas, pero era un juego interesante. De hecho, se las arregló para guardar sus secretos cuando fui a pescarlo. Qué bueno que no le dijimos a Ruby que su tío favorito trató de coquetear contigo y que lo bebiste debajo de la mesa, dijo. Me pregunto cuánto tiempo le tomó a sus cejas volver a crecer. Se perdieron en sus risitas por un momento. Había sido todo un concurso de bebidas y él había sido un oponente formidable. Bueno, no tan formidable como el antiguo compañero de bebida de Yoruichi, Kukaku, pero digno de todos modos. Estaba tan atormentada cuando él se desmayó y, por supuesto, no pudo resistirse a hacerle una broma afeitándose las cejas. Había estado tan resaca al día siguiente que no pudo hacer nada cuando Ichigo aprovechó la oportunidad para burlarse de ella y exasperarla. Pagó por ello, por supuesto, pero había valido la pena para él vengarse un poco de su esposa. Acabo de tener un pensamiento gracioso, dijo, moviendo cariñosamente sus manos entrelazadas de un lado a otro entre ellos. El escuadrón Ryoka como equipo asistiendo a Beacon. Puedo imaginar los ataques que Chad, Uryu y Orihime le habrían dado al personal. En particular, la profesora Goldwitch. Especialmente si tuviera cierto gato negro montado en mi hombro, sonrió. Tú también eras miembro fundador de ese grupo. Estoy bastante seguro de que habrías encontrado una manera de robarle la fusta y hacer algo con ella. Levantó sus manos entrelazadas y besó el dorso de las de ella. Entonces, ¿qué quieres hacer el resto del día? Pensé que podríamos ir a disfrutar del parque ahora que hemos limpiado a los alborotadores de él, sonrió. Entonces tal vez después de cenar podamos volver al apartamento y divertirnos un poco. Él la besó. Lo tienes. Pero tendremos que volver al trabajo muy pronto. Mañana puedes abrirnos una garganta y podemos tener un tipo diferente de diversión e ir a cazar algunos Grimm en Mountain Glen, dijo. Ella también estuvo de acuerdo en que había asuntos de los que ocuparse, especialmente si Grimm de ese tamaño permanecía tan cerca del reino. Después de las cosas de hoy, solo quiero pasar un rato tranquilo con mi Rosita Fresita y luego sudar con él. Él sonrió y la ayudó a levantarse. Lo que quiera mi gatito. Si había algo que habían aprendido era a aprovechar los momentos de tranquilidad cuando llegaban y disfrutarlos porque el caos te encontraría muy pronto. Siempre lo hizo.